señor diputado. Continuando con la lista de oradores, es el tiempo del señor representante Daniel Martínez. Gracias, señor presidente. Nunca nadie ha podido, por grande que sea su fuerza, quebrar el pensamiento de un hombre libre que salva su honor y el honor de su patria diciendo simplemente no. Quiero iniciar mis palabras con estas de Wilson, grabadas en el famoso cassette en el que estableciera su opinión sobre los acontecimientos políticos que estaba viviendo el Uruguay y la actitud que debería asumir el Partido Nacional en esa emergencia, porque en ellas se resume gran parte de las ideas que voy a desarrollar. Hace 10 años, en mi condición de edil, tuve el honor de hablar en el acto conmemorativo de los 30 años del plebiscito del 80 al pie del obelisco. En esa oportunidad, señor presidente, hice hincapié en que en aquellos tiempos toda la oposición a la dictadura actuó unida y es bueno que hoy celebremos esa unidad. Hoy, desde esta banca, quiero ratificar ese hecho y profundizar en qué significa y cuáles son los pensamientos de esa unidad de acción y pensamiento. Comencemos por señalar cuáles eran las bases de la propuesta de la dictadura, de la que poco se habla, pues nos hemos ido quedando en la generalidad de la alusión al plebiscito del 80, olvidando el análisis de lo que hubiera significado la aprobación del proyecto de reforma constitucional. Ella planteaba la creación de un tribunal de control político nombrado por los militares, que podría destituir en cualquier momento al presidente, a los ministros, a los legisladores, a los jueces, a los miembros de la Corte Electoral, a los intendentes, a los miembros de las juntas departamentales y también a las autoridades internas de los partidos autorizados. Resolvería en todos los casos según su libre convicción. La instalación del Tribunal de Control Político, que podía anular las elecciones y disolver partidos políticos o rechazar su constitución, pasando por encima de la Corte Electoral. La consagración del Consejo de Seguridad Nacional, un órgano que recortaba las facultades naturales del Poder Ejecutivo. La alteración de la representación proporcional integral, pues se concedía representación mayoritaria absoluta al partido ganador de las elecciones, reservando la proporcionalidad para la distribución de los escaños entre las minorías. La limitación de varios de los derechos esenciales de los individuos, reglamentándolos o incluso suprimiéndolos. La eliminación de la existencia de aquellos partidos políticos que, según la visión de las Fuerzas Armadas, significaran un peligro para el país, así como regular la actividad interna de los mismos. De esta relación podemos extraer gran parte de la explicación de por qué la confluencia de voluntades para oponerse a la reforma de la Constitución que se pretendía. Se puede resumir en una frase. Esa reforma atentaba contra dos principios básicos de nuestra existencia como país. Uno, el valor que le asignamos los uruguayos a los partidos políticos como garantes de la institucionalidad democrática. Y segundo, la defensa empecinada de la libertad de los hombres, de cada hombre individualmente considerado y los demás derechos inherentes a la condición humana. Y ese atentado vulneraba demasiado los principios básicos de nuestra nación. Al decir de Wilson, hay una serie de cosas esenciales que definen nuestra república y que la definen bien, porque pocos países son más países que el nuestro. Ellas resultan indispensables para la persistencia de esa noción de nacionalidad. La voluntad soberana del pueblo como única vía legítima de poder, la formación de la libertad individual, la existencia y vigencia de garantías para la defensa de esa libertad, el deber del Estado de regular las relaciones entre los individuos y la de los individuos con la comunidad, con el objeto de asegurar
la justicia tanto económica como social. Esas cosas esenciales, señor presidente, ese sentir colectivo a su respecto, esa porfiada voluntad de defenderlas como el más preciado tesoro de nuestra nacionalidad, justificaban el triunfo del no. Nuevamente cito a Wilson en forma magistral, con su enorme originalidad de pensamiento y de expresión, insiste en lo que podíamos perder si se aprobara la reforma constitucional propuesta por la dictadura. Esta podría llevarnos al fraude del reencuentro, de la urna abierta, de la metida y sacada de votos, al fraude del cuarto secreto, y seguramente a ella se le van a sumar otro tipo de fraude, mucho más, y algunos ya están funcionando, el fraude de la provisión del funcionamiento de los partidos, de la usurpación de los bienes de los partidos, de la prohibición de actuar a los dirigentes naturales de los partidos, de la negación del ejercicio efectivo de los derechos de reunión y de expresión, del monopolio del uso de los recursos de la radio, la televisión y la prensa, de la suspensión de las garantías de los ciudadanos, de la destitución de los funcionarios, de la intimidación. El fraude que significa votar bajo una dictadura cuando un hombre vota libremente solo en un régimen de libertad. Pero también es verdad que ante un pueblo decidido, todo esto no basta. Es más, permítaseme compartir una intuición. Tan fuerte es esa voluntad que los dictadores sintieron como obligación someter su voluntad a la expresión del pueblo uruguayo en el plebiscito, y más aún, sintieron la obligación de permitir algunas exposiciones que, aunque muy limitadas, son excepcionales en la historia de la conducta de los que detentan la totalidad del poder por la fuerza de las armas. Como bien destaca nuestro querido amigo Ricardo Beruá en artículo que publicara en Ecos Regionales de Trinidad el pasado 24 de noviembre. Fue una cosa insólita en el mundo. No hubo debates entre oposición y gobiernos en los plebiscitos que organizaba Francisco Franco en España. Ahí era el caudillo diciendo por qué había que votar que sí. Y tampoco hay casos de la posibilidad de un triunfo del no. Al mundo le significó extraño analizar que en la patria de Artigas las dictaduras pierdan un plebiscito. En la España de Franco, que sabía lo que era mandar, los ganaba a todos con el 90% de los votos. ¿Eso por qué? En el Uruguay, en la Carta Magna, es un referente impoluto, inmaculado de pureza cívica, donde ni los tiranos se atreven a cambiar sin la consideración del pueblo. Pero llegó el 30 de noviembre y para sorpresa del mundo entero se produjo un rotundo triunfo del no a la propuesta constitucional de los militares, propuesta que hubiese significado institucionalizar el militarismo y su tutela sobre el sistema político. La derrota que sufrió la dictadura hizo, además, que los partidos políticos fueran nuevamente los instrumentos de la recomposición nacional. Señor presidente, valoramos con extremado respeto los partidos políticos y las instituciones, pues son ellas y son ellos reservorio permanente de nuestra vida de libertad. Valoremos la vida de las instituciones, pues son ellas el ámbito de trabajo para servir al país. El espíritu democrático se ve en cada una de nuestras acciones, donde sea, sabedores que tenemos que compartir responsabilidades no solo con aquel que piensa igual que nosotros, sino que el país se construye y las instituciones se sostienen entre todos, con la participación de todos. No entender esto es socavar nuestras preciadas herramientas de la vida institucional. Por eso, en cada gesto privado o en la lucha clandestina, los uruguayos sostuvimos la convicción democrática. Así, defendimos la formación en valores democráticos a través de nuestro sistema educativo,
el derecho a la discrepancia y la tolerancia como parte de nuestra vida diaria, la libertad de expresión y de reunión, la preservación de los partidos políticos como soportes fundamentales de nuestra democracia. Y lo hicimos juntos. Una vez más, apelo a Wilson para destacar la acción plural de todos los uruguayos que, más allá de divisas partidarias o diferencias ideológicas, se opusieron a la propuesta dictatorial. Nos decía ese gran Blanco, podría decirles estas mismas cosas con palabras de Saravia o de Valle, de Herrera o de Brun, de Frugoni o de Regules. En mi condición de Blanco les podría decir, ¿y para qué entonces murió Saravia? ¿Para qué entonces murieron los que cayeron junto a él? Si ahora borramos de un sablazo todo aquello por lo que lucharon. No crean que me pongo partidista o sectario. La hora es demasiado grave para pretender albergar la patria bajo una sola divisa. Yo me amparo en mi tradición nacionalista, pero sé muy bien que el Uruguay que nos quieren arrebatar lo hicieron todos, lo hicimos nosotros y lo hicieron ellos, los blancos y los colorados y los que no eran ni colorados ni blancos y con valores que compartían y con el fervor y la hazaña con que se enfrentaban. Como nacionalista y orgullosamente blanco quiero saludar hoy en el recuerdo a quienes tuvieron la honrosa tarea de dirigir a nuestro Partido Nacional en la lucha contra la propuesta dictatorial del 80. Al presidente Luis Alberto Lacalle, conductor del Consejo Nacional de Herrerista, y subrayo estas palabras para que de alguna manera en este ámbito no se tergiversen con algunos apuntes la verdadera historia. Y a los ya fallecidos Carlos Julio Pereira, Dardo Ortiz y Jorge Silveira Zavala. Señor presidente, sencillamente quiero finalizar estas palabras con el tradicional grito partidario. ¡Viva la patria!